Hoy hablaremos de nuestro primer tema de acuerdo a nuestra unidad temática. Nuestro primer tema a desarrollar es clasificación del derecho, pero para saber cuál es la clasificación del derecho, primero debemos de comprender el concepto de derecho. De acuerdo a lo que maneja la Real Academia Española, nos dice que derecho es una línea recta que es considerada de un punto a otro, pero de acuerdo a nuestra materia, en materia jurídica, nos dice que derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad para buscar siempre un bienestar común. Si nosotros desglosamos nuestra primera definición de derecho, nos podemos encontrar un concepto clave que es norma jurídica. Para ello vamos a definir qué es una norma. Bueno, nos dice que una norma es una regla de conducta que tiene el ser humano para desarrollarse en sociedad, pero para ello existe una clasificación de normas. Y dentro de nuestra clasificación de normas nos podemos dar cuenta que tenemos normas morales, normas religiosas, normas jurídicas y normas sociales. Cada una de ellas se diferencia en diferentes situaciones, ya que consideramos que la norma moral es aquella norma que es impuesta por el propio ser humano para clasificar y darse cuenta del actuar de cada uno de sus actos, si en cuanto son buenos o son malos, de acuerdo al cómo él los considere. Posteriormente tenemos lo que son las normas sociales. Las normas sociales son aquellas que son impuestas por un grupo de personas, siempre y cuando nosotros pertenezcamos a ese grupo social. Pongamos un ejemplo. En un equipo de fútbol, cada uno de los 12 jugadores tiene un reglamento interno. Si nosotros no somos parte de ese equipo de fútbol, no tenemos por qué obedecer esa norma social. Lo mismo, si nosotros pertenecemos a algún club social, en ese momento va a haber ciertos lineamientos y ciertas disposiciones para que nosotros podamos aprobar y ser parte de ellos, como por ejemplo dar una parte o una porción de nuestro salario, de la misma manera dar una inscripción mensual, respetar las instalaciones donde se desarrollan las juntas. Si nosotros no somos parte de esa situación, no tenemos por qué acatarnos a esas normas sociales. De la misma situación, hoy en día en su grupo, todos aquellos que estamos tomando la materia de e-learning, podemos decir que estamos dándonos cuenta de una norma. Esa norma solamente se interna entre cada uno de ustedes como compañeros que son parte de la plataforma de e-learning, pero si nuestros compañeros de la universidad no son parte de esa plataforma, no tendrían por qué acatar esas normas sociales. Continuamos definiendo qué son las normas religiosas. Las normas religiosas son aquellas que están determinadas por algún grupo religioso. En este momento les puedo definir o poner diferentes ejemplos. Por ejemplo, si nosotros somos partícipes de la religión católica, pues nos vamos a regir bajo la norma de los 10 mandamientos. En este caso tenemos que respetar cada uno de ellos y debemos de tener esos lineamientos, pero si en cambio nosotros pertenecemos al grupo de los mormones, bueno, tendremos restringido como una de nuestras normas religiosas el no tomar café, pero si nosotros somos testigos de Jehová, pues nos daremos cuenta que una de sus normas religiosas es que no pueden realizarse transfusiones de sangre, entonces, y ni tampoco donación de órganos. Por eso podemos diferenciar en estos tres tipos de normas: normas sociales, normas religiosas y normas morales, que son situaciones siempre y cuando estemos en ese contexto. Si no estamos en ese contexto, no somos parte intrínsecamente de ellas. Pero para ello, la norma jurídica es muy diferente, ya que nuestra norma jurídica nos dice que es el que nosotros tengamos un buen comportamiento dentro de la sociedad y no dañemos a terceros. El derecho eso es lo que se encarga, de no dañar consecuencias de terceros. Por tal motivo, nuestras normas jurídicas tienen ciertas particularidades que no cumplen las otras normas. ¿Cómo qué particularidades tienen? Primero que nada, dentro de sus características, es que la norma jurídica es bilateral. ¿A qué se refiere la palabra bilateral? Si nosotros desglosamos esta palabra, nos podemos dar cuenta que dice bi significa ambos lados. Bilateral quiere decir que tanto nos da derechos como obligaciones. Por tal motivo, nosotros dentro de una norma nos está dando un derecho y nos está dando una obligación. Si citamos el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que todos los mexicanos tenemos derecho a una educación, que esta educación tiene que ser laica, gratuita y obligatoria. Si nosotros no asistimos a la escuela, el Estado nos da el derecho a la educación, pero también nos da la obligación a que debemos de cumplir y debemos de aprender a leer y escribir mínimo como educación básica.
De la misma forma, nos dice que la norma jurídica tiene otra característica. Nos dice que la norma jurídica es heteronoma. ¿A qué se refiere la palabra heteronoma? Esto de palabra heteronoma se refiere a que nuestra norma jurídica quiere decir que es impuesta por un poder y sancionada por otra. Recordamos un poquito nuestras clases de civismo y nos damos cuenta que heteronoma quiere decir que la forma de gobierno que tiene nuestro país está dividida en tres, que es poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. El poder ejecutivo en nuestro caso está representado por el presidente de la República. Nuestro poder legislativo está representado por ambas cámaras a nivel federal, por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. Y nuestro poder judicial está representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está conformada por 11 ministros. Nosotros nos podemos dar cuenta que si nos dice que es heteronoma, nos quiere decir que quién es el encargado de hacer la norma jurídica. En este caso, el encargado de hacer la norma jurídica es nada más ni nada menos que el Poder